Bueno, continuamos en esta unidad temática analizando extremos. Vamos a empezar con extremos libres de un campo escalar. Vamos a repasar un poco lo que pasaba en análisis 1 porque, como ya venimos viendo en otros temas, se generalizan estas cuestiones y estas definiciones para funciones de varias variables. Empecemos por repasar la definición de extremos relativos o locales. Veamos esta gráfica. En esta gráfica, considerando que la función está definida en todos los reales, la función alcanza un máximo relativo en 2, un mínimo relativo en 4 y no tiene extremos absolutos, no tiene ni máximo absoluto ni mínimo absoluto. ¿Cuál era la diferencia entre extremos relativos y extremos absolutos? En el caso de los extremos relativos, uno analizaba un entorno del punto en el cual se alcanzaba el extremo. En este caso, como estoy marcando con esta manito, con el cursor, analizaríamos un entorno en el punto 2 del dominio, en el caso del mínimo un entorno respecto de los valores de la función en el punto 4, y por eso eran extremos relativos o locales, eran extremos máximos o mínimos considerando un entorno de un determinado punto. Como se indica entonces la definición, no sé si la recuerdan, si teníamos una función de R en R y x0 era un punto del dominio, f de x0 es máximo relativo o local de f, si y solo si existía un entorno incluido en el dominio, de modo que f de x era menor que f de x0, en este caso era el máximo, siempre que x fuera distinto de x0, ¿no? En algunos casos, en algunos libros van a ver que en lugar de entorno se pone entorno reducido para que x sea distinto de x0. ¿Y qué pasaba para que fuera un mínimo? Algo muy similar. Existe un entorno contenido en el dominio, de modo que para cualquier punto del entorno, f de x0 es menor que f de x, siendo x un punto del entorno distinto de x0. En estos casos estamos considerando extremos en el sentido estricto, porque usamos el símbolo menor y mayor estricto. Si usáramos menor o igual y mayor o igual, estaríamos hablando de extremos definidos en sentido amplio. Bueno, ¿qué pasa ahora en este otro ejemplo? La función ahora no está definida en todo R, está definida de menos 0,23, el intervalo cerrado menos 0,23 en R. En este caso alcanza un máximo relativo en 2 y a su vez es máximo absoluto porque es el máximo en todo el dominio, el mayor de los máximos en todo el dominio, y a su vez alcanza un mínimo en menos 0,2. Este mínimo es absoluto, pero sin embargo no es relativo, porque si yo quisiera considerar un entorno del punto menos 0,2 incluido en el dominio de la función, nunca lo iba a poder encontrar, porque el dominio de la función es desde menos 0,2 hasta 3, así que no hay un entorno del menos 0,2 totalmente incluido en el dominio. F de menos 0,2 es mínimo absoluto, pero no local, y f de 2 es máximo, local y absoluto. Entonces vamos a repasar lo que era la definición de máximo absoluto o mínimo absoluto. Era máximo o mínimo absoluto si para todo x del dominio, acá ya no hay entorno, para todo x del dominio era máximo cuando f de x0 era mayor que f de x, siendo x cualquier punto del dominio, acá también x distinto de x0, y va a ser mínimo absoluto de la función en D, que es su dominio, si cualquier valor de x del dominio verifica que f de x es mayor que f de x0, siendo x distinto de x0. Acá también hablamos de extremos absolutos en sentido estricto, si es definido con mayor y menor estricto, y si usamos en la definición el mayor igual o el menor igual, estamos definiendo extremos absolutos en sentido amplio. Todos estos conceptos se pueden generalizar para campos escalares de varias variables. Fijémonos, por ejemplo, esta gráfica de un campo de escalar de R2 en R. Acá, como se indica en la flechita, la función estaría alcanzando un máximo local. Y acá, donde se hunde, digamos, estaría alcanzando un mínimo local. Vamos entonces a otra gráfica. En este caso el dominio es este sector rojo en el plano XY y la gráfica de la función es esta superficie amarilla. En este caso, la función está alcanzando en este punto CD un máximo absoluto y no local. ¿Por qué? Si yo quisiera considerar un entorno del punto CD incluido en el dominio,
es imposible que eso pase. No hay ningún entorno con centro en CD que esté incluido en el dominio. Recuerden que los entornos, esfera abierta, con centro en CD, son discos que tienen su centro en CD y sin la circunferencia borde, pero es imposible que un disco con centro en CD esté totalmente incluido en el recinto rojo D. Así que este va a ser un máximo, pero absoluto. Lo mismo pasa acá. F de AB va a ser un mínimo absoluto, pero no va a ser un mínimo local. El tema de los extremos locales implica que haya un entorno contenido en el dominio. Para que sean absolutos, miramos en todo el dominio, sin necesidad de considerar ninguna clase de entornos. Bueno, vamos a definir entonces formalmente lo que es un extremo relativo y un extremo absoluto de un campo escalar. Entonces, tenemos un campo de Rn en R y x0 un punto del dominio. F de x0 va a ser un máximo relativo o local si existe una esfera abierta con centro en x0 incluida en D, tal que para todo vector x perteneciente a esa esfera abierta se cumple que f de x es menor que f de x0, siendo x distinto de x0, si no acá se podría considerar una esfera abierta reducida. Análogamente para los mínimos locales o relativos, tenemos un entorno de x0 o una esfera abierta con centro en x0 incluida en D, tal que para todos los valores de x que pertenecen a esa esfera abierta se cumple que f de x es mayor que f de x0, siendo x distinto de x0. Acá también hablamos de definición en sentido estricto, porque hemos usado el mayor y el menor estricto, pero se podría hablar de una definición en sentido amplio si se usa el mayor igual o el menor igual. ¿Cuál es la definición de extremos absolutos? Fíjense que se generaliza exactamente igual a la que vimos de análisis 1. Tenemos un campo de Rn en R y un punto perteneciente al dominio. F de x0 va a ser máximo absoluto de f en D si para todo x del dominio, acá ya no hablo de entornos, para cualquier x del dominio se cumple que f de x es menor que f de x0 con x distinto de x0. Y va a ser un mínimo absoluto si para cualquier x del dominio se cumple que f de x es mayor que f de x0, siendo x distinto de x0. Acá también, lo mismo que antes, estamos trabajando con el mayor y el menor estricto, por lo cual definimos extremos absolutos en sentido estricto, y si trabajáramos con mayor igual o menor igual, definiríamos extremos en sentido amplio. Bueno, una vez que tenemos definidos los extremos, vamos a ver cuál es la condición necesaria para la existencia de extremos relativos o locales. ¿Qué pasaba en análisis 1? ¿Cuál era la condición necesaria para la existencia de extremos, que era la forma de buscar los puntos críticos? La condición necesaria era que la derivada en el punto fuera nula. No sé si ustedes recuerdan, pero cuando calculan los extremos de un campo escalar, de una función cuando calculan los extremos de una función de análisis 1, primero buscan los puntos críticos, para los cuales evalúan la derivada primera e igualan esa derivada primera a 0. Los puntos que verifican que la derivada primera es igual a 0 eran puntos críticos y eran candidatos a extremos, cuando la función era derivable, ¿no? ¿Qué significa eso geométricamente? Si la derivada de una función de análisis 1 en un punto es 0, esta derivada era la pendiente de la recta tangente. Si la pendiente de la recta tangente es 0, significa que esa recta tangente es horizontal, que sería un gráfico como el de acá. Yo tengo un extremo, en este caso un máximo, relativo, y acá también es absoluto, pero estamos hablando de extremos relativos, en 1, y la recta tangente es horizontal. Esta situación se generaliza. Fíjense que este gráfico de acá sería la generalización a 3D del gráfico anterior de funciones de una variable. Tenemos entonces acá, por ejemplo, esto que está en celeste, que es la superficie gráfica del campo escalar. En este punto x0 y 0 alcanza un máximo, y en lugar de recta tangente estamos hablando de plano tangente, pero la situación geométrica es un 3D de la situación geométrica anterior. Entonces, la condición geométrica sería que el plano tangente, por supuesto la función tiene que ser diferenciable para que tenga plano tangente definido, pero suponiendo la función diferenciable con plano tangente definido, si alcanza un extremo tiene que ser un plano tangente horizontal, es decir, paralelo al plano XY. No sé si recuerdan, acá tenemos la ecuación del plano tangente a la superficie gráfica siempre que sea diferenciable y esté definido. ¿Cuál es la situación para que este plano tangente sea horizontal? Cualquier plano horizontal paralelo al XY tiene ecuación z igual constante.
Es decir, que tanto esta x, que estoy redondeando con el cursor, como esta y, no tienen que figurar en la ecuación del plano. La ecuación del plano tiene que ser z igual a un número. No tiene que haber ni x ni y. Para ello, los números que acompañan a la x y el número que acompaña a la y, que son justamente las dos derivadas parciales en el punto, son esos números, tienen que ser iguales a 0, para que tanto la x como la y no figuren en la ecuación de este plano que se supone horizontal. Entonces, si la derivada respecto de x en el punto y la derivada respecto de y en el punto son nulas, entonces el gradiente en el punto es el vector nulo. Esto, gradiente en el punto igual al vector nulo, sería la generalización de derivada primera nula en análisis 1. Digamos que para campos escalares lo que en análisis 1 era la derivada primera vale 0, que es la condición necesaria, acá va a ser el gradiente de la función en el punto, es el vector nulo, va a ser la condición necesaria. De todas maneras, hay una cosa un poco más general en las funciones de varias variables. Recuerden que en realidad el gradiente es el vector de las derivadas parciales, pero un campo escalar, si es diferenciable o eventualmente aunque no lo sea, no tiene solamente derivadas parciales, tiene también lo que llamábamos derivadas direccionales. Había infinitas derivadas en un punto, cada una asociada a una dirección y sentido en la cual se produce la derivada en ese punto. Entonces, en realidad, lo que se sabe en estos casos es que no solamente las derivadas parciales se anulan en el punto, se anulan todas las derivadas direccionales que estén definidas. Yo no sé si recuerdan cuál era la interpretación geométrica de la derivada direccional, pero era la recta tangente a la curva que correspondía al corte de la gráfica de la superficie con el plano paralelo al eje z que estaba dado por la dirección de ese vector, ese versor en realidad de derivación. A ver si en la gráfica esta se puede ver mejor. Por ejemplo, supongamos que esta es la gráfica de la función que alcanza en este caso un máximo. Suponemos un campo escalar diferenciable. Entonces, en la dirección de este versor B, tenemos en la curva de corte que resulta esta roja que está acá, y esta recta sería la recta tangente a esa curva que tiene pendiente 0. Lo mismo si pensamos en la derivada direccional respecto de W. La interpretación geométrica de esa derivada direccional va a ser la pendiente de la recta tangente en el punto en cuestión a esta curva verde, que es la curva de corte de la gráfica de la superficie, con el plano paralelo al eje z que lleva esta dirección de W y que pasa por el punto, en este caso supongamos x0 y 0. Estas rectas tienen pendiente 0, por lo tanto, cualquier derivada direccional que esté definida en un punto donde se alcanza un extremo va a ser una derivada nula. Esto es un teorema que vamos a enunciar y demostrar. Entonces, ¿qué dice el teorema? Tenemos un campo de Rn en R y un punto interior de su dominio. F de x0 es extremo relativo de f en D, puede ser un máximo o un mínimo, de hecho vamos a tener que hacer la demostración para ambas situaciones. Si existe la derivada direccional en el punto x0 respecto de un determinado versor B, entonces esa derivada va a ser 0, porque f de x0 es un extremo relativo. Vamos a ver la demostración. Para hacer la demostración, como no pedimos que f sea diferenciable, porque esta propiedad vale si existe alguna de las derivadas direccionales, en el caso de que f de x0 sea extremo, no podemos usar la propiedad de calcular las derivadas direccionales como gradiente por versor. No podemos usar esa fórmula de cálculo, así que tendremos que trabajar con la definición. Entonces, el teorema dice que existe esa derivada direccional, por lo cual escribimos aquí la definición de esa derivada, que va a ser el límite con h tendiendo a 0 de f de x0 más hb menos f de x0 sobre h. Este límite existe y es finito porque me dice que la función es derivable en el punto x0 respecto del versor B. Si existe ese límite, van a existir ambos límites laterales. Va a existir el límite para h tendiendo a 0 por derecha y el límite para h tendiendo a 0 por izquierda, y no solo van a existir, sino que tienen que ser iguales, porque existe el valor del límite con h tendiendo a 0. Vamos a analizar esos límites laterales y vamos a ver cuál es la condición que hay que verificar para que ambos límites coincidan, sean iguales, porque el límite sabemos que tiene que ser único. Bueno, empecemos analizando cuando, por ejemplo, f de x0 es un máximo local. Cuando f de x0 es máximo local,
en un entorno de x0 lo que se va a cumplir es que f de x0 va a ser el mayor valor que toma la función, a lo sumo igual a los demás. Entonces se plantea esto, f de x0 más hb, recuerden que este era el punto incrementado, va a ser un punto que va a estar en el entorno de x0, siempre va a ser menor que f de x0 porque f de x0 es un máximo. Por lo tanto, f de x0 más hb menos f de x0 es menor o igual que 0. Calculamos los límites laterales en este caso. Tenemos entonces el límite por derecha, f de x0 más hb menos f de x0 sobre h, y el límite por izquierda, f de x0 más hb menos f de x0 sobre h. ¿Qué pasa en este caso? Habíamos visto que f de x0 más hb menos f de x0 era menor que 0. Esto es menor que 0. ¿Qué pasa con h si h tiende a 0 por derecha? H va a ser mayor que 0. Esto era, perdón, menor o igual, menor o igual que 0. Y h es mayor estrictamente que 0 porque h nunca se hace 0. Entonces, este cociente entre un número negativo y un número positivo va a ser menor o igual que 0. El límite va a ser siempre menor o igual que 0, no tiene otra opción. ¿Qué va a pasar cuando tiendo h por izquierda? H ahora es menor que 0. El numerador, sin embargo, es el mismo, y ya habíamos demostrado esto anteriormente. Este denominador es menor o igual que 0. Así que ahora este límite, que tiene un cociente de un número menor o igual que 0 y otro menor que 0, necesariamente tiene que ser mayor o igual que 0. La única opción para que ambos límites coincidan, siendo uno menor o igual que 0 y el otro mayor o igual que 0, es que ambos sean 0. Y por lo tanto, la derivada direccional respecto de f respecto de b en x0 es 0. Un análisis similar se hace cuando f de x0 es mínimo local. En este caso, f de x0 más hb va a ser siempre mayor que f de x0, que f de x0 es el mínimo, y por lo tanto f de x0 más hb menos f de x0 es mayor o igual que 0. Entonces acá la situación es muy similar a la anterior. Tomamos los límites laterales. Ya sabemos que en ambos casos, para los límites laterales, el numerador va a ser siempre mayor o igual a 0. Acá también el numerador va a ser mayor o igual a 0. En el caso de tomar el límite con h tendiendo a 0 por derecha, h es mayor que 0. Y este límite, que es el cociente de un número mayor o igual que 0 y otro mayor que 0, va a ser mayor o igual que 0. En el caso de tomar el límite con h tendiendo a 0 por izquierda, acá h es menor que 0. Y por lo tanto este límite va a ser siempre menor o igual que 0. Otra vez, la única opción para que ambos límites coincidan es que los dos valgan 0, y por lo tanto la derivada direccional va a ser nula. En realidad, este teorema no es útil aplicarlo en el cálculo cuando uno le dan una función en la que tiene que identificar cuáles son los extremos, pasando primero por los puntos críticos. Porque uno tendría infinitas derivadas direccionales y habría que ver cuáles son nulas, etc. Entonces, el que más se utiliza es el que ahora vamos a llamar teorema 2, en el que sí pedimos que la función sea diferenciable para que tenga derivadas parciales y así no tener problemas. Y entonces este teorema nos dice que si hay un campo de Rn en R con un punto interior y que el campo es diferenciable, si f de x0 es extremo relativo, entonces el gradiente de f va a ser el vector nulo. Este es el que vamos a utilizar cuando estemos trabajando en general en los ejercicios. La demostración de este es muy sencilla una vez que uno considera la demostración que se hizo en el teorema anterior. ¿Por qué? Si la función es clase C1, entonces es derivable en toda dirección y sentido. Ya vimos ese teorema en diferenciabilidad. Una función clase C1 es una función diferenciable y por lo tanto derivable en toda dirección y sentido. Es decir, que existen todas sus derivadas direccionales. Las derivadas parciales son un caso particular de las derivadas direccionales con los versores de la base canónica. Entonces, como f de x0 es un extremo, todas sus derivadas direccionales se anulan, y en particular las parciales también, porque las parciales son un caso particular de las derivadas direccionales. Entonces, aplicando el teorema anterior, sabemos que todas esas derivadas direccionales se anulan, particularmente las parciales se anulan, y por lo tanto, si todas las parciales se anulan, el gradiente
es el vector nulo. Esta en general va a ser la condición que vamos a utilizar cuando nos pidan encontrar los extremos de un campo escalar.